Como ustedes saben, últimamente le ha dado a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, pardo, por hablar de las mujeres indígenas como si fueran las maravillosas, espectaculares, más espléndidas mujeres indígenas, que lo son. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Queremos conmemorar, celebrar, reconocer a las mujeres indígenas que durante tantos años fueron invisibilizadas, y nosotros queremos reivindicar a las mujeres indígenas. Para eso, este año, ustedes saben, publicamos la Cartilla de los Derechos de las Mujeres. Como si ella ya hubiera cumplido su misión con ellas. Y entonces me encuentro esto. No se los puedo poner completo porque son 2 minutos, pero voy a dejar los primeros segundos y luego quitamos audio y les voy contando, ¿vale? Para que no sea mucho tiempo el que nos quita. No, que nos quite, que nos... Hola, buen día. Mi nombre es Yareli Ortiz Rivera. Soy de la comunidad de Rancho Nuevo, Jacala, Hidalgo. Tengo 9 años. Estudio en la Escuela Primaria Rafael Ramírez de la comunidad de Jiopatra, Ultepa, Hidalgo. Voy en 4º grado de primaria. Diario me levanto a las 5:30 de la mañana para poder alistarme y me pueda llevar mi mamá a la escuela, que son 2 horas de camino, y me tiene que esperar para poder regresar a mi casa. Ok, todo lo demás son variantes sobre esto mismo. Una niña y quiere ser astrónoma para estudiar las estrellas, los planetas y las galaxias, y le tiene que caminar todo eso para llegar a su escuela. Piden ayuda a la alcaldía amablemente les dio una mochila. Que es casi como un insulto, ¿no? Es como un insulto. Para que cargues mejor. Y las niñas están pidiendo que se haga una serie de donativos para comprar un quad, una cuatrimoto, para que la madre pueda llevar a la niña a la escuela todos los días, de una manera que no sea esa caminata horrenda, que por bien que desayunes, después de esa caminata no llegas en condiciones de estudiar con todo el aprovechamiento que deberías tener. Y hay una cuestión más curiosa todavía. Como están viendo, se abrió la cuenta bancaria a nombre de la mamá de Yareli. Esta niña llega a los medios. Lo dejo aquí por si algún mexicano quiere ayudar. Ayúdenle a ella antes que al canal, por supuesto. Esta niña llega a los medios. De hecho, llega a Mi Jornada, que es uno de los periódicos oficiales, los periódicos del oficialismo mexicano, el Pravda Mexica, que fue un periódico decente y honrado en su momento. Pero vamos a dejar a Yareli aquí. ¿Saben cuántas niñas no llegan a los medios con situaciones igualmente trágicas o más trágicas? Sin siquiera padres que las apoyen. Decenas y decenas de miles. Generalmente mujeres, generalmente indígenas, generalmente pobres. Generalmente del medio rural, lógicamente. Indígena, pobre y medio rural son sinónimos en gran medida en México, lo he dicho en muchas ocasiones. El otro día me acordaba yo que precisamente cuando estalló el Challenger, yo andaba fotografiando unas cosas para la Comisión del Gusano Barrenador, que erradicaba el gusano barrenador de México, que ahora ha reaparecido, gracias a la sanidad animal de los responsables del mundo agropecuario mexicano. Ha reaparecido el gusano barrenador del ganado, que es aterrador. La mosca deposita sus larvas en una herida y las larvas pues, viven de comerse la herida, ¿no? Es aterrador en animales, y ha llegado a haber hasta casos en personas en México. Yo me acuerdo que alguna vez comenté, oye, si le pasa a una persona, esa sería la indolencia máxima, me decían los expertos. Bueno, estaba yo fotografiando eso y conocí a 2 vaqueritos en Agua Dulce, Veracruz,
que uno quería ser ingeniero aeroespacial y el otro quería ser astronauta. Porque habían visto lo del Challenger y les interesaba mucho lo del espacio y lo que podían ver en las bibliotecas y en la televisión. Y ellos se dedicaban a mover ganado, son expertos en mover ganado. Eran vaqueros. Y a mí siempre me rompieron el alma porque, y lo he dicho en muchísimas ocasiones y he escrito sobre ello, porque sabía yo, hablando con ellos en la noche y viendo las estrellas y pli, y mira, ahí está la Osa Mayor y tal, que no iban a poder hacer cumplir sus sueños porque México no se los permitía. Y esto fue en 1978, por ahí, 82. ¿Cuándo fue el Challenger? Mi visión del tiempo también se mueve. 1986. Es decir, en 40 años no hemos avanzado. México no ha avanzado. Tiene a sus niños indígenas, como estaban estos dos vaqueritos que querían ser ingeniero aeroespacial para construir naves. Y el otro quería ser astronauta. Ella quiere ser astrónoma. ¿Alguien le puede decir a Claudia Sheinbaum, por favor, que deje de llenarse la boca con grandilocuencias y se ponga a resolver cosas? Que asuma la responsabilidad política de esta niña y de todos los demás niños indígenas rurales pobres mexicanos? ¿O es mucho pedir? Creo que es mucho pedir. El otro día viendo esto, no me avergüenzo. Mi hijo me encontró llorando y me dijo, ¿qué te pasa? Pasa esto, joder. Hace 40 años, yo pensé que en 40 años iba a dejar de pasar. No van a la escuela los niños mexicanos. Y a las niñas mexicanas, un poco al oriente de donde está ella, en Tlahuiltepa, Hidalgo. Tiras para el oriente, tiras para Guerrero. Y ahí hay todavía venta de niñas para ser esposas. A los 9 años las van vendiendo. Claudia, deja de cantar tus glorias y las de tu partido y ponte a hacer algo.